Buenas noches, tardes, días, compañeros, profesor, todos los que se encuentran viendo este video. Bueno, el día de hoy, semana 10, tenemos lo que es decisiones programadas, expresiones, instrucciones y diagramas. Entonces vamos a comenzar como introduciéndonos en qué son las decisiones programadas. ¿Qué es una decisión programada? Una decisión programada es un proceso mediante el cual un sistema o un programa informático elige entre varias alternativas posibles teniendo en cuenta criterios previamente establecidos y expresados en forma de reglas lógicas, condiciones o expresiones determinísticas. Entonces, las decisiones programadas son simplemente un conjunto de procesos que le permiten, digamos, puede ser a un computador, a un aparato tecnológico, tomar decisiones de acuerdo a ciertos procesos que se van dando. En programación se usa mucho las decisiones programadas para empezar a hacer evaluaciones del programa para saber si se hace algo o si no se hace algo. Y según el resultado de la programación se toman ciertas decisiones y el algoritmo te lleva a ciertos lugares. Si se toma una decisión, lleva hacia un lugar, pero si hace otra opción, se lleva hacia otro lugar. Es más o menos eso lo que pasa con una decisión programada. Una decisión programada lo que permite es compilar información de varias formas, teniendo en cuenta, digamos, de dónde viene, hacia dónde son sus posibles salidas, ¿cierto? Y qué genera esas salidas. Es como lo que hace que todo el flujo de diagrama se vaya dando paso a paso según lo que se vaya previendo, ¿cierto? Lo que se vaya mirando en cada uno de los procesos. Entonces, naturaleza conceptual de las decisiones programadas. ¿Cuál es la naturaleza conceptual? Son tres pasos que son necesarios para eso. Primero, son repetitivas, o sea que son cosas que se están ejecutando constantemente y vuelven otra vez y se repiten, ¿sí? Se aplican de manera constante frente a condiciones que se repiten dentro de un sistema. A ver cómo les puedo explicar esto. Es como encender y apagar algo, ¿cierto? Eso es algo que se tiene que repetir constantemente en un proceso, ya sea en la prendida de un computador, ya sea en activar o desactivar un proceso. Son cosas que se aplican constantemente, o sea, se repiten constantemente, ¿cierto? La automatización son cosas que, o sea, es uniéndolo, ¿cierto? Si tenemos ya un proceso que se repite constantemente, la automatización es si pasa algo, ¿cómo puedo hacer que ese proceso se repita sin yo tener que ir a ejecutarlo, ¿cierto? Entonces, si pasa esto, se activa esto, ¿cierto? Entonces ya ahí hay una programación. La decisión no requiere de intervención humana directa, ya que el procedimiento lógico se encuentra incorporado dentro del algoritmo, ¿sí? Entonces es como, digamos, si yo necesito hacer una suma, sumar este y este punto, como uno hace en un Excel, ¿cierto? Para uno sumar de este punto a este punto, uno simplemente le da la opción de suma y programa que todo lo que caiga en esas casillas se sume automáticamente. Eso ya es un ejemplo claro de cómo es. Primero, la decisión y cómo esta otra, o sea, es algo que va a pasar y que puede pasar constantemente, pero a medida que se van agregando los números, ya con esta programación se va sumando todo. Es como la forma fácil de entenderlo. Y la previsibilidad, que es saber y entender el por qué pasan las cosas, ¿cierto? Es el resultado de las decisiones, de la decisión es repito, el resultado de la decisión es completamente determinable si se conocen las condiciones de la entrada. Es lo que les estaba explicando. O sea, si ya se sabe qué se hizo, digamos,
cuál fue la entrada, si ya se sabe cuál es el proceso que se va a identificar, si ya se programa, también es determinable qué va a pasar con esa acción y con esa condición, hacia dónde va a ir, ¿sí? Es como ya el resultado de que todos los tres procesos se unan. Es primero tomar la decisión, ¿cierto? Segundo, programar la decisión y luego saber hacia dónde va esa decisión. Es como lo que se interpreta. Las expresiones como fundamento lógico de la decisión. En las decisiones programadas, las expresiones actúan como el núcleo evaluativo. Son las que determinan cuándo se debe ejecutar una acción o cuándo no, ¿cierto? ¿Qué son estos? Son como una especie de símbolos y procesos, ya los vamos a ver, que nos permiten tomar decisiones, que nos permiten saber si tomamos esta decisión o si tomamos esta decisión. Y pueden ser tanto de simplemente un falso verdadero, sí o no, ¿cierto? Son como esos procesos que nos llevan a evaluar antes de que se tome la decisión. Es más como la evaluación. Por ejemplo, de bivalencia, si es verdadero o falso, que era lo que les estaba explicando, ¿cierto? Si, digamos, si en un proceso se, se pinta este color, es verdadero, si no, es falso. Ese ya es digamos, una bivalencia. Ya se empieza a tomar decisiones de acuerdo a si es falso o verdadero algo, ¿cierto? Si es de día, es falso. Si es de noche, es verdadero, por ejemplo. Entonces ya se empieza a tomar esas decisiones. Y eso va a tener unas consecuencias, pero en este momento estamos analizando solamente el paso de, de esas, digamos, de esos procesos o esas características que nos hacen tomar decisiones, que nos llevan a ese proceso de la toma de decisiones, ¿cierto? Por ejemplo, las comparaciones racionales, valores simbólicos o resultados de funciones, ¿sí? Que es donde uno empieza a comparar. Si hacemos esto, pasa esto, ¿cierto? Por ejemplo, el sí, que en programación se usa mucho, que es el if. O sea, si pasa esto, se traduce en esto, ¿cierto? Y si no pasa esto, entonces pasa otra cosa. O valores simbólicos, ¿cierto? Que también es muy importante saber, digamos, si determinado proceso sube hasta cierto rango, ocurre esto, pero si sube más, pasa esto, que también son decisiones variables, que creo que es lo que vamos a ver. Mecanismo abstracto de evaluación de condiciones. Esas son las decisiones variables, cuando son muchas decisiones, cuando son procesos de toma de decisiones muy grandes que requieren muchas características, o sea, digamos un medidor de frecuencia. Si una frecuencia tiene un 10, 20 niveles, ¿cierto? Y en cada uno de los niveles tiene una diferente, digamos, decisión que tomar, ya sea, digamos, en un tema musical si se le pone mucho brillo en tal frecuencia causa este efecto. Si se le quita el brillo, causa este otro efecto, ¿cierto? Entonces son cosas que ya son muy abstractas, pero que se pueden medir con este tipo de decisiones programadas. Las instrucciones como mecanismo de acción. Este tema es muy importante porque de las decisiones, o sea, de lo que nosotros necesitamos que realice el programa es de donde parte todas estas otras funciones. Uno tiene que saber qué resultado se requiere y empezar como a subdividir. Y en la programación pasa mucho eso, que uno tiene que subdividir cada proceso para llegar al objetivo, es lo mismo. Entonces, ¿qué son las instrucciones como mecanismo de acción? Es simplemente eso, es ya tener como claro todo para llegar al objetivo, ¿sí? Las instrucciones son las órdenes operativas que el sistema ejecuta a partir de dicha evaluación, condición o acción, ¿cierto?
que era lo que estábamos viendo en la pasada. Teníamos ya las condiciones, ¿cierto? Que eran las condiciones. Si es verdadero pasa esto, si es falso pasa esto, ¿cierto? Pero ¿cuál es la acción si pasa eso? ¿Sí? Si, si el potenciómetro llega a cero, es verdadero. Si no, es falso, por ejemplo. Entonces, lo falso es, digamos, tiene la carga al máximo. Entonces, si llega a cero, es positivo. Si no llega a cero, es negativo. Esa es una forma de poderlo decir. Y es dar como, bueno, si ya tenemos esta acción, esta reacción, ¿cierto? Si ya sabemos que es verdadero, falso, ¿qué acción debemos tomar? Entonces, para eso son estas instrucciones, ¿cierto? Las estructuras de decisión son decisiones simples que plantean una única alternativa de decisión ante una condición, ¿cierto? Digamos, si el potenciómetro sube más de cero, la máquina se apaga porque se quema, ¿cierto? Entonces ya la condición de la máquina es una sola acción. O sea, si pasa de aquí, se apaga. Es una condición única, ¿cierto? Decisión doble. Establece una alternativa principal y una alternativa complementaria, ¿cierto? Ahí es donde vienen, digamos, ya decisiones. Si, digamos, si el fuego está a 20 grados, ¿cierto? Si el fuego está a 20 grados, se divide en la potencia entre una opción y otra opción. Si el fuego es mayor a tantos grados, ya la alternativa se divide, digamos, entre más opciones. Podría ser una condición, ¿cierto? En cuanto a potencia, ¿cierto? Es como la energía. Si los vatios de frecuencia de una entrada eléctrica llegan a tanto voltaje, la energía se reparte entre tantas opciones, ¿cierto? Pero si excede el límite, el límite que sobre se va a almacenar en una caja de almacenamiento o en una batería. Esos son como diferentes tipos de formas en una aplicación técnica. Y la decisión múltiple permite seleccionar entre diversas opciones mutuamente excluyentes según el valor o el resultado de una evaluación. En programas de música, por ejemplo, se manejan los ecualizadores. Los ecualizadores manejan muchos tipos de rango de frecuencia, ¿cierto? Cada rango de frecuencia tiene en sí digamos, si vos le subís del nivel cero en cierta parte de la frecuencia, cambia directamente el sonido de cierta forma. Entonces esto permite tomar múltiples decisiones sobre una misma línea de código. Que si yo aumento ciertos grados, me va a dar un sonido y si aumento en otra parte otros grados, me va a dar otro sonido, pero son completamente complementarios y a la vez son mutuamente excluyentes porque uno afecta algo que no afecta al otro, ¿sí? Entonces, es como una forma, o es la forma en la que yo la veo y la puedo explicar. Los diagramas como representación lógica. Bueno, ¿qué son los diagramas? Los diagramas son simplemente, digamos, patrones didácticos que usamos para darle lógica a un procedimiento. Es prácticamente eso, como lo dice acá. Los diagramas constituyen una herramienta cognitiva que traslada la lógica abstracta a un plano visual, facilitando la comprensión del proceso decisorio tanto para el diseñador como para quienes analizan o valían el sistema. O sea, es una forma de ver la programación de una manera gráfica. ¿Qué permite eso? Ser conscientes de qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque muchas veces con los códigos no nos damos cuenta, pero cuando la tiramos frente a un esquema que podemos ver, es mucho más fácil determinar qué va a pasar con cierto proceso gracias al diagrama. Hay tres tipos de diagrama, los que más se utilizan. Diagrama de flujo, que es el diagrama que generalmente se representa, ¿cierto?
una secuencia de procesos lógicos mediante símbolos estandarizados. En programación se utiliza, digamos que la diferencia es que se utiliza un rombo para, para dar, digamos, los elementos que llevan realmente como la acción del proceso. Los otros son simplemente informativos, pero los que llevan la acción del proceso son los rombos en, en, en informática. Pero los diagramas de flujo son utilizados mucho en la parte empresarial. Todos los diagramas de flujo son orden jerárquico, por ejemplo. Generalmente una condición lleva a otra y estas van como en escala piramidal generalmente eh, y permite como que cada uno se conecte con la otra. Otra clave muy importante del diagrama de flujo es que generalmente se aplica por flechas. Todo se dirige por flechas. El diagrama estructurado o Nazi-Schneiderman, no sé si lo dije bien, pero este tipo de diagrama es como un juego de bloques. Yo lo entendí así. Es una estructura de como si tuviéramos muchos bloques diferentes y vamos juntando un bloque detrás de otro bloque, haciendo como una torre. Y esta torre nos permite ver los procesos según la jerarquía, según cómo va avanzando, ¿cierto? Es un tipo de estilo, según lo que leí, es un proceso que se utiliza mucho para informática porque es una forma de ver las cosas más gráficas y de no enredarse con muchas líneas. Y es un mecanismo que se usa también para enseñarle a los niños. Entonces, es un diagrama que está siendo muy utilizado para todos esos procesos. El diagrama estructurado, también conocido como el estructurama, representa la lógica del programa mediante bloques jerárquicos anidados, que era lo que les estaba explicando, y diagramas de decisión jerárquica o de bloques funcionales. Bueno, este es, según lo que vi, es un poquito diferente, también es por bloques, pero este se mueve como por circuitos. Cada bloque puede considerarse una unidad lógica autónoma que toma una decisión específica según entra y produce una salida determinada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué fue lo que yo vi? Este tipo de, digamos, de organigrama es el que nos permite ver todo en una forma macro, un sistema, digamos, en una forma macro que afecta a otros sistemas y que se mueve, digamos, por diferentes puntos. También son bloques, pero son bloques que ya tienen como un, un propósito como tal. Yo me atrevería a decir que esta versión es una versión como ya después de haber hecho uno de los otros dos diagramas, es coger uno de esos diagramas y compilarlo en uno solo de los otros, de estos, ¿cierto? Y empezar a hacer fusiones de cada uno de los conglomerados. Así lo entendí. No sé si estoy equivocado, pues ya el profesor nos explicará bien, pero entiendo que ese es el proceso. Bueno, significado sistémico de las decisiones programadas. Todo sistema, para mantenerse estable y funcional, necesita comparar continuamente su estado actual y un conjunto de decisiones de referencia. Cuando se detecta una desviación, el sistema actúa según las reglas establecidas. Bueno, en este último punto, como ya para cerrar, las decisiones programadas son simplemente procesos que nos llevan a justamente a programar eh, situaciones que se repiten constantemente y que nos permiten medir, controlar
y planear un proceso, que era lo que estaba hablando la diapositiva anterior, que dice acá. Este proceso y estos sistemas tienen ciertas reglas, ¿cierto? Deben tener ciertas reglas para poder crear un ecosistema que nos permita tomar decisiones. Era lo que les estaba explicando ahora. Si una máquina se calienta en determinados grados, como mecanismo de defensa, la máquina debe tener un sistema programado que permita que se apague en cierto momento y que no pase y no desgaste la máquina, por ejemplo. Si es una máquina que genera calor, por ejemplo, pero si por el uso de más se eleva el calor que está permitido, la máquina debe tener la posibilidad de autocalibrarse, de suspender el calor, de volver a estabilizarse y volverse a encender. Por ejemplo, eso es una decisión programada. Pero para tomar esa decisión hay que hacer una programación en el sistema. Hay que hacer un circuito que nos permita decir y establecer si pasa este evento que se pueda tomar esta decisión. Ahí radica realmente la importancia de una decisión programada, en que pueda ser un facilitador de un proceso para el bien común. ¿Sí? Que si yo estoy teclando algo y en cierto sentido apreté todas las teclas del teclado, que el computador tenga una forma de reaccionar y decir, si alguien aprieta todas las teclas del teclado, puedo tomar esta decisión y suspender el programa, cerrar el programa porque me puede hacer un break del sistema, ¿cierto? Es más o menos eso lo que trata de representar el proceso de decisiones programadas y que para poder entenderlas y comprenderlas debemos de llevarlas a ese ambiente claro, o sea, a esa manera gráfica que nos permita realmente evaluar y comprender qué es lo que está pasando, porque directamente en el código es mucho más complejo llegar a esa decisión adecuada. Bueno, compañeros, hasta aquí mi exposición. Espero que les guste. Muchas gracias al profesor. Creo que di los ejemplos pertinentes frente a cada uno de los procesos. De igual les agradezco por su atención y estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.